Hola, el día de hoy aprenderemos sobre la psicología y sus escuelas. La psicología proviene de dos vocablos griegos, las cuales son el psique, que es el alma, y logos, el tratado o estudio. Su definición: es una ciencia social que estudia los procesos psíquicos, la actividad interna, que se expresan a través de la conducta, la actividad externa, así como también las leyes que rigen su origen y desarrollo. En pocas palabras, viene a ser el estudio científico de la conducta y de los procesos mentales. Los procesos psicológicos son reflejos de la realidad en el cerebro, los cuales se desarrollan y estructuran en constante interacción social y se expresan en conductas verbales y no verbales, gestos, posturas y ademanes. Se clasifican en: los procesos cognitivos son aquellos que permiten conocer la realidad. Ejemplo: la sensación, percepción, memoria, imaginación y pensamiento. Los procesos afectivos son aquellos estados de afectación que producen reacciones favorables o desfavorables en función a determinados estímulos. Ejemplo: sentimientos, emociones, estados de ánimo, pasiones. Y los procesos motivacional o volitivos son aquellos que están relacionados con la orientación, regulación y procedimientos de decisión de la actividad personal del ser humano. Ahora veamos las ramas de la psicología. Estas se dividen en dos: psicología teórica o pura y psicología aplicada. La psicología teórica o pura contribuye a desarrollar la teoría psicológica, elaborando conceptos, principios, leyes y teorías. A su vez se subdivide en psicología general. Esta estudia al hombre adulto y normal para formular leyes que rigen los procesos psicológicos sin tomar en cuenta las diferencias individuales de carácter evolutivo, cultural o grupal. La psicología diferencial investiga la naturaleza de las diferencias individuales debido a diferentes factores como edad, sexo, temperamento, clase social, etc. La psicología evolutiva establece las leyes, etapas y características del desarrollo ontogenético del individuo, así como también describe y explica la evolución de los procesos psicológicos durante el ciclo vital del individuo. Se subdivide a su vez en A. Psicología infantil, B. Psicología del adolescente, C. Psicología del adulto, D. Psicología de la ancianidad. La psicofisiología es conocida también como psicología biológica. Estudia el fundamento biológico de la actividad psicológica, de la conciencia y de la personalidad. Para ello investiga el sistema nervioso y endocrino en relación con los procesos psicológicos. Por ejemplo, la base biológica de la creatividad es la corteza cerebral. La psicopatología estudia e investiga las causas, etiología y los síntomas, semiología, de las enfermedades mentales y trastornos de la personalidad. Se le conoce también con el nombre de psicología anormal. Por ejemplo, la neurosis es diferente de la psicosis porque en esta última el sujeto pierde el contacto con la realidad. La psicología social estudia la influencia del grupo social sobre el individuo, así como también la influencia de éste sobre aquel. Por ejemplo, las actitudes que adoptamos están siempre orientadas hacia personas. La psicología animal estudia el psiquismo animal a través de su comportamiento. Los irracionales tienen un psiquismo inferior y sensitivo: monos, ratas, perros, palomas, etc. Psicología comparada estudia los procesos psíquicos del hombre en relación con los animales mayores, para poder establecer sus semejanzas y diferencias. Ahora hablemos sobre la psicología aplicada. Esta se encarga de aplicar los conocimientos teóricos para dar un servicio a la sociedad. Para empezar, está la psicología clínica. Se ocupa de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los distintos problemas a nivel de los procesos psíquicos y sus manifestaciones conductuales. Por ejemplo, diseña programas de rehabilitación educacional, social y ocupacional para neuróticos. La psicología educacional aborda el problema de la relación enseñanza-aprendizaje, diseña métodos y establece las técnicas psicológicas con el objetivo de mejorar la enseñanza y lograr un óptimo aprendizaje. Por ejemplo, interviene en la mejora del acto educativo mediante la organización del escenario educativo, la formación afectivo-sexual, etc. La psicología industrial se encarga de resolver problemas que acontecen en el ambiente laboral o de trabajo. Por ejemplo, la selección de personal permitirá ubicar a los postulantes con mejores condiciones para un puesto de trabajo.
La psicología jurídica es un área de trabajo e investigación psicológica especializada, cuyo objeto es el estudio del comportamiento de los actores jurídicos en el ámbito del derecho, la ley y la justicia. Por ejemplo, los psicólogos deben asesorar al juez en los procesos de separación y divorcio en las medidas a adoptar respecto a los hijos. Y finalizamos con la psicología publicitaria. Está orientada a despertar la necesidad de consumir algún bien o servicio. Por ejemplo, los mensajes subliminales que nos mueven a poseer un conjunto mínimo de cosas para no sentirnos mal con nosotros mismos. Ahora veremos la evolución histórica de la psicología, y empezaremos con la etapa precientífica, que abarca aproximadamente desde el siglo IV a.C. hasta el año 1879. Los que destacaron en esta etapa fueron Aristóteles, con su obra de Anima, puede considerarse como el tratado de psicología más antiguo. Expuso una crítica histórica de las teorías del alma, las propiedades y la esencia del alma, y las percepciones sensoriales tales como la imaginación, el pensamiento y los deseos. Hipócrates de Cos fue el más destacado médico de la antigüedad. Planteó que el encéfalo es el principal órgano para la vida psíquica del hombre. Elaboró una tipología basada en el predominio de los llamados humores o sustancias, bilis negra, bilis amarilla, sangre, flema. Santo Tomás de Aquino. Él planteó la superioridad del intelecto sobre otras facultades del alma y, especialmente sobre la voluntad. Luis Vives planteó que la psicología debía ser una ciencia autónoma. Baruch Spinoza sostuvo que existe un proceder paralelo correlacional entre los procesos psíquicos y corporales. Guillermo Leibniz afirmó que en el alma existen ideas innatas a las cuales la experiencia les da el contenido. Sostiene el paralelismo psicofísico por el cual los procesos corporales y psíquicos son independientes, no existiendo ningún punto de conexión entre ellos. Planteó el principio de que nada hay en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos, salvo el intelecto mismo. Renato Descartes puede ser considerado como el primer psicólogo de la época moderna. Puso el pensamiento como fundamento del conocimiento y estableció el principio del dualismo cartesiano. Trazó un esquema del acto reflejo y describió la psicofisiología de las pasiones. Y llegamos a la etapa científica. En esta etapa se inicia con la fundación del primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania, a cargo de Wilhelm Wundt en el año 1879. A partir de ese momento la psicología adquiere el carácter de ciencia independiente y surgen las siguientes escuelas psicológicas: estructuralismo, funcionalismo, conductismo, reflexología, Gestalt, psicoanálisis. Empecemos con el estructuralismo, los pioneros y fundadores. Se considera a Wilhelm Wundt el fundador del estructuralismo y padre de la psicología por haber creado el primer sistema psicológico. El discípulo que desarrolló y sistematizó la psicología científica establecida por Wundt en los Estados Unidos fue Titchener en la Universidad de Cornell. Su objeto de estudio tiene como finalidad estudiar la conciencia humana como una estructura, la cual está conformada por elementos indivisibles como las sensaciones, imágenes y sentimientos. Estos elementos se combinan, pero el resultado final no es la suma de estos elementos que intervienen. Tenemos a las sensaciones, que resulta de la estimulación externa. Las imágenes, toma elementos sensoriales para producir representaciones mentales. Y los sentimientos, que son los componentes afectivos o emocionales. Revisemos los métodos y técnicas que utilizaron. Utilizaron el método de la introspección analítica, renovó la técnica de la antigua introspección, añadiendo controles experimentales. Los aportes que dio fueron: permitió que la psicología adquiera el carácter de ciencia, haber realizado estudios en el campo de la sensación, sentimientos y atención, y uso del método experimental aplicado al estudio de la conciencia. El funcionalismo, los pioneros y fundadores fueron William James, 1842 a 1910, a quien se le reconoce como uno de los fundadores principales del funcionalismo. A nivel filosófico sostenía que cualquier conocimiento será válido solo si tiene utilidad. Pragmatismo. El aporte más importante del funcionalismo de W. James a la psicología norteamericana es la obra Principios de Psicología,
en 1810, con su planteamiento sobre la función adaptativa de la conciencia. Se afirma que el funcionalismo salió a la luz con la publicación de un folleto de J. Dewey sobre el concepto del arco reflejo, en 1896. Para Dewey el problema principal de su filosofía y psicología era el hombre y su adaptación a la vida o el trato del hombre con la naturaleza. El objeto de estudio del funcionalismo tenía como finalidad estudiar los procesos psíquicos y la manera como estos procesos funcionan para permitir a la persona sobrevivir y adaptarse a su medio ambiente. Es de esta manera que se estudia la conciencia, la cual era considerada un producto de la evolución y desempeñaba una función adaptativa. Su objeto principal es la utilidad de la conciencia. Métodos y técnicas. Admite la utilización de todo procedimiento científico, siempre y cuando tenga una utilidad práctica. Es así que hacen uso del método experimental, la psicometría y la observación, introspección, extrospección. Sus aportes. Haber dado inicio a la psicología aplicada. Desarrollo de una teoría sobre las emociones. Sus postulados teóricos sirven de antecedentes para el surgimiento del conductismo. El conductismo o behaviorismo. El conductismo recibe la influencia del positivismo que sostiene que la ciencia debe descartar todo aquello que sea subjetivo y debe estudiar aquello que sea observable. Plantea entonces que la psicología debe estudiar lo observable. En ese caso, la conducta. Los pioneros y fundadores. John Brothers Watson, 1878 a 1958, se le considera el fundador del conductismo. En el año de 1913 se publica el Manifiesto Conductista, dando así inicio a la aparición de esta escuela. Entre los representantes tenemos a B. F. Skinner, Hull y Tolman. Su objeto de estudio está dirigido a estudiar la conducta humana. Sostenía que este es el único asunto que el psicólogo podía estudiar de una manera rigurosa, objetiva y experimental, destacando la conducta aprendida y la importancia del medio ambiente. Estuvo en desacuerdo con las teorías que estudiaban la conciencia a través del método introspectivo y se concentraron en hechos observables. Hace hincapié en la importancia del ambiente y en la formación de la naturaleza humana. Los métodos y técnicas. El conductismo utilizó el método científico, experimental, para estudiar la conducta humana. También hizo uso de la observación para hacer una descripción y un registro objetivo de dichas conductas. Sus aportes. En la psicología clínica, la rehabilitación de enfermos mentales y tratamientos de las fobias. En la psicología educativa, se hizo tratamiento de problemas de aprendizaje. Y en la psicología del aprendizaje, condicionamiento operante, reflexología. Los pioneros y fundadores. Betcherev es considerado el fundador de esta escuela al haber desarrollado los principios descubiertos por Sechenov y Pavlov, siendo este último uno de los precursores de esta corriente con sus trabajos sobre condicionamiento clásico y la actividad nerviosa superior. Su objeto de estudio está dirigido a estudiar la actividad nerviosa superior, corteza cerebral. Esta corriente sostiene que la conducta humana no solo depende de reflejos naturales o incondicionados, sino también de reflejos aprendidos. Sostiene que el sistema nervioso central permite relacionar al organismo con el medio y mantener el equilibrio a través de las cambiantes condiciones externas. Los métodos y técnicas. El método principal que utilizó Pavlov fue la experimentación y la observación. Se hacen investigaciones sobre los reflejos condicionados en animales, también empleando la técnica de estimulación eléctrica. Sus aportes. Haber explicado la conducta humana a través de las leyes de la actividad nerviosa superior. Desarrollar la teoría de los reflejos condicionados. Reformular de manera científica la tipología de los temperamentos de Hipócrates, relacionando el temperamento con un determinado tipo de sistema nervioso. Escuela Gestalt, la psicología de la forma o de la configuración. Esta escuela se desarrolló en Alemania alcanzando posteriormente una gran difusión. Se inició como un movimiento en contra del estudio atomista de la conciencia del estructuralismo. Los pioneros y fundadores. El fundador de esta escuela es Max Wertheimer, 1880 a 1943, psicólogo alemán de la Universidad de Frankfurt. Se tiene como fecha de inicio el año de 1912, fecha en la que se publica un informe sobre el movimiento aparente, fenómeno pi. También formaba parte del movimiento. Kohler trabajó experimentalmente con monos. Su objeto de estudio,
La Gestalt tiene como finalidad estudiar la vida psíquica como una totalidad. Plantearon que todos los objetos, procesos y fenómenos son algo más que la suma total de sus partes. Los métodos y técnicas, introspectivos y experimentales. Sus aportes. Descubrimiento de los principios de la percepción, leyes de agrupamiento, figura y fondo, constancia perceptual, fenómeno pi, además contribuyeron en la psicoterapia y en la dinámica de grupos. El psicoanálisis o psicología dinámica. Los pioneros y fundadores. El fundador de esta escuela es Sigmund Freud y entre sus discípulos tenemos a Carl Jung, a Adler, E. Fromm, K. Horney, H. Sullivan, O. Rank. Su objeto de estudio tiene como finalidad estudiar el inconsciente, que es una parte del aparato mental que no podía ser conocido directamente. Considera que la energía sexual, libido, es el motor de la vida. Sigmund Freud creía que poderosos impulsos biológicos principalmente de naturaleza sexual influían en el comportamiento humano creando conflictos entre el individuo y las normas sociales. Sus métodos y técnicas. El psicoanálisis estudia el inconsciente a través de las asociaciones libres de ideas con la finalidad que el paciente exprese libremente sus impulsos reprimidos. La técnica de interpretación de los sueños, aplicada con la finalidad de interpretar esos contenidos inconscientes que se expresan simbólicamente. La catarsis, que es la liberación de conflictos graves y persistentes o de un estado de ansiedad. Sus aportes. La teoría psicoanalítica aporta al desarrollo de la psicología en varios aspectos. Teoría de la personalidad. Teoría de la psicología social. Sexualidad humana. Técnica psicoterapéutica. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda dejar tu like y suscríbete para no perderte de contenido preuniversitario. Coméntanos qué curso te gustaría ver. Somos Newton en Red, comprometidos contigo, comprometidos con tus sueños.